Buenos días, es un gusto estar participando nuevamente en el quinto seminario de los MAR y la mediación. Hemos elegido conjuntamente con mi coequiper, que sería mi hija Ginette Domenico, la mediación penal, qué nos demanda y qué ofrece, y a su vez también a la comunidad, por supuesto, y qué serían los diálogos y encuentros que transcurren en una mediación penal. Bueno, ya les decía que participa conmigo Ginette Domenico, yo soy el doctor Correllón Domenico, que agradezco específicamente a Lilian Vargas y a Daniel Martínez Zampa, que me hayan nuevamente convocado a charlar sobre mediación. Yo fui compañero de ellos desde el inicio de la mediación, allá por el año 92, 93, nos empezamos todos los que fuimos pioneros en el tema de la mediación, y de alguna manera nos conocimos y ahí participamos en numerosos congresos y jornadas, tanto capacitándonos como de capacitadores. También mi hija Ginette participa conmigo, no solo en la capacitación del Poder Judicial, sino también nosotros integramos el equipo docente, y yo soy director del CUN, que es un centro universitario de mediación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, que capacita a mediadores desde hace el año 95, formando mediadores de primer nivel, pero sí también capacita en mediación de familia, ha hecho capacitaciones penales, ha hecho capacitaciones también del rol del abogado en la mediación, y bueno, y de alguna manera hemos sido convocados a este jornada en virtud de que la experiencia que tiene la provincia de Santa Fe, y en este caso vamos a hablar sobre la experiencia en mediación penal. Quiero comentarles que la mediación en Santa Fe empezó allá por el año 1995 con el dictado de la primera jornada de mediación del país, antes del dictado de la ley nacional, que se caracteriza por una circunstancia muy específica, que a distinto de otras leyes y otras jornadas que se dictaron para esa época, no estableció qué temas eran mediables y qué temas no eran mediables, sino que estableció una pauta general que dijo que va a ser tema de mediación cualquier conflicto que fuera posibilidad de ser transado y no afectar el orden público. Esto nos permitió encarar distintos temas de daños civil, comercial, y cuando hubo oportunidad de que se dictó el año, para el año 2009, perdón, pero para corregir, 2009, se estableció el sistema, el cambio del sistema procesal, estableció el principio acusatorio, nos permitió, en el caso de mediación, establecer la mediación penal. La Corte autorizó especialmente a formar mediadores penales, y ahí empezamos a intervenir en mediaciones penales. Sin perjuicio que ya habíamos tenido algunas experiencias a través de jueces que con un criterio amplio consideraban que se podía mediar aún sin existir el principio acusatorio para aquellos delitos de instancia privada, como si también aquellas personas que, sin perjuicio de tener una condena, necesitaban poder conversar víctima y victimario a los efectos de solucionar el conflicto humano, que después podrían modificar, después a lo mejor la condena, o podía establecer regímenes de libertad condicional en razón de que el conflicto humano había sido solucionado. Bueno, dicho esto y aclarado desde qué lugar queremos dar la charla, tenemos que plantearnos sobre qué base se instaló el sistema de mediación en la provincia de Santa Fe, y así lo entendimos. Fue dentro de las pautas de justicia restaurativa. ¿Qué significa las pautas de justicia restaurativa? Creo que los que estamos acá presentes, muchos deben saber de qué se trata. En principio significó una cuestión muy distinta de cómo se pensó la mediación penal desde otro lugar, desde otro paradigma. Las tres preguntas que se hace la justicia penal, que es concretamente qué delito se cometió, quién lo cometió y qué pena le cabe, debía ser abandonado por un nuevo sistema de preguntas que era lo que quiere la justicia restaurativa, que es qué necesita las personas y qué se le puede dar para satisfacer esas necesidades. No se pone en foco si se quebró una norma o un ordenamiento, sino qué ocasionó el daño y cómo puede ser reparado. Esto desde un principio teórico que implica pensar el conflicto humano como una crisis de relación, debiendo descubrir cuáles son las emociones y sentimientos y necesidades que se encuentran en juego en una reunión
de mediación. Imaginen ustedes que este encuentro de mediación tiene particularidades. En principio, porque necesitamos crear un clima de confianza previamente, tenemos que tener presente que las personas llegan con muchas debilidades y muchos miedos, por lo cual deberemos empoderarlos, deberemos también que haya un reconocimiento del otro, ya sea víctima o victimario, pues tiene que haber un reconocimiento. Si no hay un reconocimiento de uno al otro, ¿cómo se puede llegar a poder charlar sobre algún tema? Y además crear un espacio específico, especial, muy contenido a las personas, para cuando llegan a la reunión de mediación puedan tener una charla que les permita a ellos, sin perjuicio de la crisis que produjo el conflicto, encontrar un camino que les permita seguir viviendo y seguir a veces conviviendo en el mismo barrio, a veces conviviendo con la misma familia. Porque tengan presente que no cualquier tema se lleva a mediación. Los temas que se llevan a mediación son conflictos que el fiscal entiende que pueden ser temas mediables. ¿Y cuál es la experiencia de lo que ocurre? ¿Cuáles son los conflictos que llegan a mediación? Por supuesto que son conflictos de delitos menores, o a veces faltas, pero sobre todo estos delitos se cometen en el ámbito de relacionales, o sea, en el barrio, en la familia, relación patrón-empleado, y de alguna manera esos conflictos, si no se solucionan, ¿qué efecto producen? Y producen la reiteración. Uno se denuncia al otro, la otra oportunidad el otro lo denuncia a él, y algunos conflictos se van agravando cada vez días más, que pueden terminar en un hecho sumamente grave o más grave. Bueno, esto implicó pensar qué tipo de habilidades deberían dárseles a los mediadores penales para que puedan llegar a celebrar este tipo de audiencias. El detalle de las habilidades lo va a hablar cuando yo termine mi hija, que es la que en la práctica está hoy haciendo mediaciones penales todos los días, que ya les digo, vienen derivadas por los fiscales, que tienen ellos, que eligen, que muchas veces sin necesidad que haya un imputado ya, pero eligen mandarlo a mediación por la naturaleza del conflicto. Pero también intervienen porque nosotros tenemos un sistema, como ya le dije, de voluntariado. ¿Qué significa el voluntariado? Significa que no solo solucionan los conflictos los mediadores penales, que son muy pocos en la provincia, el título de mediador penal, sino que hay un montón de mediadores que son voluntarios. ¿Qué significa? Son funcionarios que sin perjuicio de hacer la tarea, se lo capacitó en materia de mediación, son mediadores y a lo mejor en su tarea habitual son secretarios, son oficiales de justicia, trabajadores sociales, gente que quiere colaborar con el sistema y verdaderamente da grandes resultados porque la gente estos funcionarios se sienten útiles a hacer una tarea más contenedora, distinta a la habitual, que les permite ser ellos protagonistas de la reunión y se sienten verdaderamente satisfechos con su trabajo. Por eso que del año 95 hay muchos mediadores se han formado y todos haciéndolo por voluntad y por ganas de participar en el sistema. Bueno, yo estaba diciendo recién que en el sentido de que no solo vienen de los fiscales, sino que también intervenimos en este carácter a través de las defensorías, que son las defensorías de pobres y las defensorías barriales que existen en Santa Fe, Rosario, que son lugares que se atienden a las personas, por supuesto, como en toda la provincia, gratuitamente. Y estos conflictos que llegan, si no se los solucionan, porque no le da un camino a través de un encuentro, muchas veces de mediación, esto puede sí derivar en conflictos penales. Por eso también cumple una función preventiva. Bueno, exactamente, los mediadores que tenemos instalados permanentemente, más los voluntarios, trabajan en esta idea de solucionar los conflictos, sobre todo respetando la regla de Brasilia, dándole la idea de que las personas tengan algún acceso a justicia que los pueda ser útil, y no necesariamente tiene que ser el sistema judicial con todas las instancias que implica el sistema judicial. Una mediación bien realizada puede contener, sobre todo en sectores que no pueden abordar o tener un asesoramiento jurídico más que el de la defensoría. Bueno, en consecuencia, para terminar un poquito la idea de lo que nosotros queremos transmitir, es que tenemos que tener claro que el paradigma ganar-ganar, que se da en una mediación civil, acá debe ser ampliado. Acá no solo debe ganar, sino que la comunidad debe ganar. ¿Y qué sería ganar la comunidad? Evitar que los conflictos sigan creciendo y evitar de alguna manera un efecto después de pacificación social
que es la que concretamente entiendo yo que es la meta que tenemos todos los operadores de justicia, lograr la paz social, no incrementar la confusión, sino la paz social. Bueno, muchas gracias y por ahora les dejo con Ginette, que va a seguir con la charla contándoles un poco más sobre los detalles de estos encuentros tan particulares de mediación. Bien, bueno, gracias, Papi. Principalmente poder charlar con ustedes esto de cómo llega la gente a la mediación penal, con qué se encuentra y qué se lleva. Y desde ese lugar pensar si realmente las personas, los ciudadanos, cuando llegan a la mediación, qué nos demandan, qué nos piden. Y ahí es cuando se ve este gran trabajo del cambio de paradigma, porque muchas veces llegan situaciones que no han tenido respuesta en el espacio del proceso penal, o la respuesta que se les ha dado no lo satisfizo, digamos, no les cubrió sus necesidades, y llegan las personas con mucho enojo, por ahí buscando lo mismo que se busca en un proceso penal, que es algún tipo de sanción o de pena. Entonces, en ese primer encuentro que hacemos con los ciudadanos, cabe aclarar que la mediación penal, a diferencia de la civil, se piensa siempre en la preparación del encuentro, previendo que los mediadores desconocemos el tenor del conflicto, más allá de una breve descripción, y precisamente para evitar nuevas situaciones de violencia o revictimizaciones, necesariamente tenemos encuentros en reuniones preliminares, tanto con la persona que denuncia como la persona denunciada. Tiene su diseño técnico en cuanto a que primero comenzamos en las reuniones preliminares con la persona denunciada, especialmente para trabajar qué fue lo que ha sucedido, qué tipo de responsabilización hay respecto del hecho o de la situación, cómo se siente y qué puede aportar para realmente darle una gestión a ese conflicto. Y una vez que tenemos la conformidad de la persona que ha sido denunciada, recién ahí nos comunicamos con la persona denunciante o con la víctima. Esto está pensado, y desde la teoría y desde la justicia restaurativa especialmente se piensa porque la persona que es víctima en general ya ha sido entrevistada en diferentes espacios, ha tenido que contar lo que le ha sucedido con un efecto de revictimización. Para evitar eso, al menos desde el espacio de mediación, se es cuidado en cuanto a, sabiendo que tenemos con quién realizar la mediación, que hay una persona que va a participar, que es la persona denunciada, recién ahí nos ponemos en contacto con el denunciante. A los fines prácticos les podemos comentar qué temas se trabajan antes de entrar puntualmente a la reunión preliminar. ¿Por qué? Porque por ahí hay aquel que no está dentro del sistema que trabaja, sea los poderes judiciales o dependiendo de las provincias en donde los diferentes espacios, por ahí hay como muchos mitos respecto a esto de la mediación penal. Entonces, si bien mi papá ya les comentó que se trata de delitos por ahí pequeños, por así de pequeña gravedad, o de faltas, en general, a grosso modo, les podemos contar que se trabaja en situaciones de amenazas, de lesiones, de problemas en los espacios comunes, sea por los ruidos molestos, sea problemas de convivencia, por situaciones en las veredas, por la basura, por el uso de los patios, también cuestiones de accidente de tránsito, mordeduras de perros, cuestiones de maltrato animal también, daños a la propiedad, sea la casa, sea el auto, sea una máquina, sea una herramienta, los insultos o los hostigamientos, las cuestiones de hurto o incluso robo, situaciones que se dan en espacios comunes como las escuelas, los clubes, o las asociaciones, las mutuales, y también algunas situaciones que tienen que ver con la propiedad, sea de usurpación, turbación, y bueno, también cuestiones de retenciones indebidas. En fin, la temática es grande porque siempre hablamos de que no hay delitos mediables y no mediables, sino situaciones o casos en particular mediables o no mediables, y por eso, más allá de los criterios que se pautan con la Fiscalía, siempre el mediador hace ese chequeo respecto a la mediabilidad del caso o no cuando habla con la gente. Bueno, teniendo entonces en consideración que estos son los delitos con los cuales nos encontramos, las situaciones con las cuales nos encontramos, les voy a pasar a contar
especialmente expresiones que la gente nos dice en las mediaciones, en las reuniones preliminares, porque esto de que vengo con un problema y le ofrezco el diálogo y el encuentro, no siempre es la primera demanda de la gente, no siempre es lo que la gente del ciudadano quiere o espera, ¿sí? Entonces, desde este lugar, les cuento que, por ejemplo, nos encontramos en general con las víctimas o con las denunciantes que vienen pidiendo y nos dicen, vengo acá para que usted le explique que lo que hizo está mal, vengo acá porque quiero que entienda que no se puede ir por la vida haciendo lo que se hace, quiero que le pongan un límite, creo que a la justicia le va a hacer caso. Muchas veces nos dice, hice la denuncia porque no quiero que esto quede así, que parece ser que a nadie le importa. O situaciones que también nos cuentan respecto a que está viviendo, digamos, conviviendo con una persona que realmente ya se tornó insoportable. Muchas veces son cuestiones reiteradas o de convivencia que llegan a una escalada y por ende una manifestación penal. Y por el otro lado, respecto de la persona denunciada, si bien obviamente cada encuentro y cada persona tiene sus características, muchas veces la persona denunciada viene desde un lugar sintiendo que realmente siente que lo que estuvo está mal y que no quiere tener problemas, que quiere resolverlo, que no encuentra la forma, o que no creyó que por este tema iba a tener el problema que tiene, que la justicia se iba a ocupar de esto y que necesitaba su protagonismo para salir de esto. Y también muchas veces viene preguntando qué es lo que el otro dijo, en esto de los marcos relacionales, que en general les da mucha curiosidad qué es lo que la otra persona dice de él o de ella. Así que bueno, mediaciones, hay un contenido, un componente emocional altísimo, muy importante, de mucha impotencia, mucho enojo, mucha frustración, muchos miedos, ansiedad, curiosidad y por supuesto que no es lo mismo cuando nos encontramos con una persona que viene acompañado de un profesional que de algún modo ya escuchó ese relato, esa percepción respecto del hecho y que también ha contado lo que cree que es la mediación. El tema es que muchas veces los profesionales que trabajan en el ámbito penal, no todos por supuesto, ni todas, hay quienes han adoptado realmente como herramienta y como respuesta para sus clientes la mediación penal, y hay quienes todavía pretenden de algún modo del mismo diseño del proceso penal en cuanto a que la persona pueda ofrecer pruebas, tanto para culpar como pruebas de algún modo para su no responsabilización en el hecho, queriendo tornar al espacio como un espacio como la gente literalmente dice un careo, ¿no? Venir y decir yo digo esto, el otro dice lo otro y ver quién lo puede probar. Queriendo por ahí como un objetivo finalidad de limitar o que caiga por completo una acción penal, sea desde el espacio desde donde sea, acompañando a la víctima o acompañando al denunciado. Así que el trabajo del mediador en las reuniones preliminares precisamente es legitimar el espacio desde esta mirada y este marco teórico de la justicia restaurativa para no caer en una mera negociación competitiva que sabemos que muchos abogados quieren instalar aún en materia penal. Así que bueno, este trabajo desde lo emocional, nosotros trabajamos muchísimo con, por supuesto, muchas técnicas que en sí tienen que ver con lo aprendido, lo formado en mediación en general, pero acá se agudiza por el componente emocional que tiene, pero además por esto de la justicia restaurativa, que efectivamente no es y no alcanza con que sea una mera negociación. Realmente buscamos que la gente se lleve lo que necesita y lo preparamos para un encuentro, entendiendo que no hay quien más que ese otro o esa otra con la cual tuvo el problema para que realmente le pueda dar eso. ¿Qué es lo que sucede en las reuniones preliminares y cómo son esos diálogos y esos encuentros? Bueno, tienen
precisamente nosotros trabajamos desde todas las técnicas, no solo la legitimación, la parafraseo, la escucha, la empatía, el poder ponerse en el lugar del otro, sino con preguntas que no tienen que ver con indagar, sino con explorar y con una mirada restaurativa, que son cómo se siente esa persona con la convocatoria, con este llamado que hace el Estado a participar en una mediación, cómo se ha sentido cuando ha tenido esa situación, digamos, por la que le ha tocado vivir, cómo se siente hoy, cómo le gustaría estar, y principalmente qué siente que puede aportar a todo esto. Y en la preparación del diálogo con la otra persona, con el encuentro, en general le preguntamos qué le puede decir él o ella a la otra parte, qué cree que la otra parte le va a decir, qué le gustaría escuchar, para poder ver realmente las necesidades y pensar si esa persona está en condiciones desde lo emocional para atravesar este proceso, siempre con el foco de que sea para bien y no generar una revictimización, o del lado de la persona acusada, por así decirlo, o denunciada, que no se torne en un espacio meramente acusatorio, como si fuera una indagatoria. Así que bueno, trabajamos muchísimo en las reuniones preliminares, y siendo esto un espacio voluntario, precisamente lo que tenemos que trabajar con esa persona es que haya una voluntad real de participar, un compromiso de ser protagonista y de poder buscar soluciones que incorporen al otro y no simplemente esperar una respuesta del Estado punitiva. Bueno, una vez que logramos la conformidad, o charlamos con las personas esto de la posibilidad del encuentro, en los encuentros, puntualmente hablando, que pueden darse con profesionales o sin profesionales, porque así lo permite nuestro sistema, entendiendo que allí la persona está de forma voluntaria y que nadie le va a obligar a hacer algo que no quiera, y que realmente puede ser que el resultado sea con acuerdo o sin acuerdo, es que, bueno, nos lanzamos a esta aventura del encuentro. Los encuentros, por supuesto, son difíciles en cuanto a las personas, y más allá de la preparación y el arduo trabajo que hacen los mediadores, tienen su magia, y siempre puede haber sorpresas en cuanto a respuestas inesperadas, conductas inesperadas, para bien y para mal. Se trabaja muchísimo para que la comunicación sea respetuosa, para que el diálogo sea asertivo, pero muchas veces el componente emocional hace que también debamos de algún modo frenar escaladas, neutralizar algún tipo de ataque, y por supuesto debemos estar especialmente preparados para ello. Y bueno, ¿con qué se encuentran y qué se llevan en general en estos encuentros? La gente se encuentra con que puede dar información respecto del hecho, con que puede dar disculpas o puede pedirlas, con que puede pensar realmente lo que necesita y no simplemente centrarse en sancionar o en una posición. Realmente los encuentros en conjunto muchas veces lo que nos llevan es que ya el simple diálogo con el otro transforma las propias narrativas, aún las narrativas que hemos encontrado en las reuniones preliminares, ¿sí? No es lo mismo contarle a un operador de justicia lo que le ha pasado que charlar respecto de un hecho delante de todos los involucrados. Bueno, ¿qué tipo de acuerdos se obtienen en mediación? Bueno, los acuerdos, como les decía bien, pueden ser reparatorios desde lo económico, como reparatorios desde lo emocional, desde lo relacional. Si bien el derecho penal trabaja sobre el pasado, nosotros en mediación trabajamos sobre el presente, sobre lo que necesito hoy y sobre lo que quiero alcanzar también a futuro. Y a diferencia de un proceso penal, en donde se puede investigar, en estos espacios muchas veces a la gente le parece muy importante poder tener el compromiso de la otra persona
de que no va a haber nuevos problemas, de que no va a haber nuevas situaciones, en algo que uno podría pensar que como ciudadano no es necesario, ya que ningún ciudadano o ciudadana debe quebrar un orden o debe cometer un ilícito o un delito, pero sin embargo que la persona con la cual tuve el problema me pueda mirar a la cara, me pueda mirar a los ojos, hayamos podido charlar de en qué contexto se dio lo que se dio, cómo se dio y cómo hacer para que no suceda, que sea esa misma persona la que le da la garantía y se compromete a un mejor vínculo o a un diálogo respetuoso o una convivencia respetuosa, una vecindad diferente, es muy importante para la gente. Es realmente importantísimo y es un gran cambio de paradigma frente a lo que se espera del proceso penal que trabaja sobre lo ocurrido y bueno, y sobre quién fue el responsable de lo ocurrido. Así que bueno, principalmente, yo para terminar y también volver la palabra acá a mi papá, quería contarles que los mediadores penales entendemos más que nada que lo realmente restaurativo, más allá del acuerdo al cual arriban las partes, de las reparaciones que mutuamente se den, sentimos como restaurativo es completamente la participación en el proceso y el diseño del proceso, que con esta mirada restaurativa cada mediador o mediadora diseña especialmente para cada participante el encuentro, el momento del encuentro y la técnica apropiada. Así que, bueno, te doy, papi, la palabra nuevamente. Me gustaría cerrar contando de que ustedes pueden hacer las preguntas que crean convenientes y nosotros gustosamente se las vamos a contestar desde la experiencia, que sinceramente Santa Fe tiene mucha experiencia en todo el resto, de toda la provincia, porque nosotros tenemos mediadores itinerantes que van a mediar a las localidades. Aunque ustedes no crean, en las localidades chicas que se presente la justicia directamente con un mediador a tratar de conciliar los conflictos, produce un efecto muy interesante y son muchos los logros que se logran, sobre todo en el norte y en el sur de la provincia, no en las grandes ciudades, que el mediador se presente y junte a las partes en el conflicto es muy interesante y me gustaría poder contárselo si a alguno le interesa. No podíamos extendernos en esta charla. Por eso tener en cuenta eso, que no es un caso, nosotros tenemos miles de casos de mediación penal. Y bueno, me gustaría terminar diciéndole que el desafío de todos los mediadores con esta mirada alternativa es no caer en la tentación de ser meros ejecutores de la ley, sino darse cuenta del nuevo paradigma. ¿Cuál es el nuevo paradigma? De la justicia restaurativa y con esta finalidad. Entonces después hay que darse cuenta, pero también hay que tener ganas de explicar estas técnicas, salir de la formación jurídica que tenemos como profesionales del derecho, darse cuenta, pero también hay que tener ganas de poder hacerlo de esa manera. Entonces hay que encontrar la forma también de ser verdaderos constructores de paz social y útiles a la comunidad, que hoy día demanda una justicia más sensible a las necesidades de las personas. Bueno, muchas gracias. Vine también a agradecer a todos y esperemos encontrarnos en el próximo cita de que hagan los amigos, como dicen Lilian Vargas y el colega, ¿cómo se llama? Daniel Martínez Zampa. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.